El día de hoy estaremos haciendo una crítica y reseña al libro El retrato de Dorian Gray, con una clara alerta de spoilers. El retrato de Dorian Gray es una novela del escritor irlandés Oscar Wilde. Un joven llamado Dorian Gray es seducido por el hedonismo de su nuevo círculo social y empieza a vivir la vida de un libertino en constante búsqueda del placer. La novela explora temas filosóficos tan complejos como la duplicidad del alma humana y la reverencia por la belleza del placer. En el mes de julio de 1890 aparecería la primera versión de la obra El retrato de Dorian Gray en la revista Libbey Council Monthly Magazine, que se editaba simultáneamente en Londres y Nueva York. Oscar Wilde escribió el manuscrito de 13 capítulos en solo 6 meses. Ante la controversia desatada por su publicación, recibida por unos con elogios a su moralidad y por otros con ataques a su supuesta perversidad, Wilde se vio obligado a escribir 7 capítulos más y el texto completado de esta forma salió a la luz como libro en 1891, con un prefacio en el que el autor teorizaba sobre su arte e intentaba defenderse de las acusaciones. Un comentarista decía a propósito de la obra: se trata de un relato engendrado por la literatura leprosa de los decadentes franceses, un libro venenoso cuya atmósfera exhala los olores mefíticos de la podredumbre moral y espiritual. Lo que Wilde contestaba en su prefacio, diciendo que los libros no son moralizantes ni inmorales, sino buenos o malos, y el artista no tiene simpatías éticas. Por su parte, Luis Antonio de Villena, prologuista oficial en España de Wilde, aplaude su paganismo. Sin embargo, no lo hicieron así sus jueces, que tomaron algunas páginas del autor como prueba para condenar a Wilde a 2 años de trabajos forzados por homosexual. El ingenio Wilde se habría querellado contra el marqués Queensberry, padre de su querido Alfred Douglas, por haberlo calificado de sodomita, y el desgraciado querellante, por muy buen escritor que fuera, acabó cumpliendo con 2 años en la cárcel por meterse con la aristocracia de la época. ¿Se trata el retrato de Dorian Gray de un libro inmoral? Para su época y según para quién, quizás sí. Con un argumento sencillo, narra el extraordinario caso de un pintor enamorado de la belleza del joven Dorian, al cual retrata en un cuadro maravilloso, que a su vez provoca la pasión narcisista del efebo admirado de su propio esplendor. Dorian se dedica a apurar a fondo el cáliz de los placeres, mientras que es el cuadro el que envejece. Toda acción gira alrededor de la conducta de Dorian y su relación con los cambios de apariencia del retrato. Dorian conoce a Lord Henry Wotton, un ser muy irónico, que influirá de manera decisiva en su vida. Henry es un aristócrata, hedonista, cínico muy propio de su época, que seduce a Dorian en su visión del mundo, donde el único objetivo es la búsqueda del placer y la belleza. Una vez que Basil Hallward ha completado su obra maestra del cuerpo integral de Dorian Gray, la historia evoluciona con más interés. Dorian queda tan maravillado con el cuadro que pide un deseo. Dorian quería permanecer eternamente joven, siendo el Marco quien envejeciese por él, y su deseo era tan profundo que estaba dispuesto a entregar su alma como moneda de cambio. El diablo no apareció para fijar el contrato, pero su deseo fue igualmente atendido. Esta visión de Dorian terminó por conducirlo a cometer los actos más horribles. No fueron pocos los que sucumbieron directa o indirectamente por él. Solamente cuando tenía una actitud cruel se producían cambios pequeños en su imagen y se va viendo lo que realmente sucede. Con cada pecado, el retrato se desfiguraba cada vez más hasta convertirlo en irreconocible. Lo primero que sentí hacia este libro es atracción inmediata a Dorian, porque como Basil decía, representaba tanta pureza desde sus actitudes hasta su descripción de su persona. Creo que esto es una jugada muy bien planeada por el señor Wilde, porque la atracción que sentí hacia Dorian fue convirtiéndose en repulsión mientras avanzaba la trama, cosa que no pasaba con el resto de personas porque, obviamente, no tenían un libro para leer sus pensamientos. Y sentí un montón de empatía hacia su personaje, por un momento, porque al igual que Basil, sentí que el chico de alma tan pura no se podía haber convertido en un monstruo tan vil y que seguro no era su culpa, sino de Lord Henry. Al reflexionarlo, me dije que si aplicara esa excusa con las personas reales, la vida sería un desastre. Hablemos de Lord Henry. Jamás había leído que alguien podía ser tan frío y cruel. No me malentiendan, en un punto o dos tenía un poco de razón respecto a ciertos temas, y de un punto de vista muy crudo. En lo personal, siento que estaba enamorado de Dorian, que estaba perdido por él, pero al tener un alma tan oscura, la única manera que tuvo de amarlo fue destruirlo.
Y Basil Hallward, oh, querido Basil, no quiero que piensen que estoy de acuerdo al 100% con su personaje. Siento que su manera de amar a Dorian fue pura, pero posesiva. Nunca mereció el trato que le dio Dorian. Obviamente, eso no justifica que quisiera un poquitín intenso, pero la pureza y confianza con la que miraba a Dorian, incluso después de que conociera el rostro de su alma, es algo que me dejó impresionada. También me impresionó su valentía al admitirle sus sentimientos a Dorian, es que, en el contexto de la época, se estaba jugando a la vida, y lo hizo de todas maneras. Mi parte vengativa quería que Dorian sufriera más, pero sé que el señor Wilde hizo un final a la perfección y que ninguna otra cosa habría sido igual de buena.